¿De verdad va a servirse otra vez esta vieja inútil? La frase cayó sobre la mesa como un plato roto, y yo sentí que el mole que había preparado desde el amanecer se convertía en plomo dentro de mi pecho. Soy doña Ernestina, y mientras escuchaba esas palabras de mi yerno Rogelio, sentí que mi alma se encogía como una flor marchita bajo el sol. Mis manos temblaron un poco, no por la edad, sino por el golpe invisible que solo duele cuando viene de la gente que uno alimenta y protege. En ese instante sentí que mi corazón era una casa vieja incendiándose despacito, y yo sin agua para apagarla. A veces la vida nos arrincona tan fuerte que nos obliga a abrir los ojos. Y quiero preguntarte algo con sinceridad. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir menos en tu propia casa? Si alguna vez pasaste por eso, comenta tu edad o desde dónde nos escuchas para que sepamos que no estamos solos. Y si alguna vez te quedaste callado ante una injusticia, regálanos un like y suscríbete para seguir escuchando historias que nos enseñan a levantar la voz con el corazón. Mi nombre es Doña Ernestina, tengo 72 años, soy viuda desde hace una década, y aunque muchos piensan que la vejez nos vuelve pequeñas, la verdad es que solo nos vuelve más silenciosas, no débiles. En mi casa vivo con mi hija Marisol, sus 2 hijos Luisito y Bianca, y mi yerno Rogelio. Esa tarde de domingo, mientras el aroma de mole llenaba el comedor, entendí que algo en mí estaba por romperse, o quizá estaba a punto de despertar. Aquel domingo estaba destinado a ser uno de esos días sencillos que llenan el alma sin pedir permiso. Yo desperté antes de que saliera el sol, como siempre lo hago desde que enviudé. Hay costumbres que se vuelven compañía cuando una ya no tiene a su esposo haciéndole ruido a la vida. Preparé mi cafecito, me senté un segundo en la mecedora que daba hacia el patio y dejé que el aire fresco de la mañana me recordara que todavía estoy aquí. Todavía respiro, todavía sirvo. Eso pensaba yo. ¡Qué ironía! Me levanté despacio porque mis rodillas siempre protestan y fui a la cocina. Abrí la olla grande donde preparo el mole poblano que tanto le gusta a mis nietos. Desde que murieron mis hermanas, nadie quedó para enseñarle a la familia la receta original. Así que la cuidó como si fuera un tesoro. Empecé a tostar las semillas, a moler el chile, a mezclar el chocolate que huele a infancia y hogar. El aroma comenzó a llenarlo todo. Una casa sin aroma no es casa. Eso decía don Claudio. Y tenía razón. Mientras movía la cuchara de madera, pensé en mis años con él, en su forma de caminar rápido, como si siempre estuviera llegando tarde a algo, en sus bromas sencillas, en la manera en que me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba y me decía que mi sazón era mejor que cualquier restaurante. Cuando se fue, sentí que la mitad de la cocina se fue con él. Pero aunque ya no está, sigo cocinando para que la casa no olvide quiénes fuimos. Cuando el mole estuvo listo, puse el arroz en la lumbre y saqué las tortillas para calentarlas. Me dolían los brazos, pero nadie lo notaría. Una madre y una abuela tienen la costumbre de ocultar el cansancio. El cansancio no se sirve en la mesa, el amor sí. Ya casi era mediodía cuando escuché pasos bajando la escalera. Era Marisol con el celular en la mano como siempre. No sé en qué momento mi hija comenzó a mirar más hacia una pantalla que hacia la gente que la quiere. Me saludó sin mirarme. Luego pasaron Luisito y Bianca, los dos, caminando rápido como si quisieran llegar a otra parte. Me dijeron, «Hola, abue, voy a servirme jugo», y regresaron a su cuarto sin esperar respuesta. Me dolió un poquito. No por mala intención, sino porque así es la vida moderna. Corre tan rápido que deja a los viejos atrás. Yo seguí poniendo la mesa. Coloqué el mantel que bordé hace tantos años con mis hermanas. Puse los platos que solo usamos en domingo. Acomodé cada cosa con el cuidado de quien sabe que los detalles sostienen a una familia, incluso cuando la familia no se da cuenta. Fue entonces cuando él bajó. Rogelio, mi yerno, siempre oliendo a perfume caro, siempre caminando como si la casa fuera suya. No me miró cuando pasó frente a mí. La cabecera que pertenecía a don Claudio. Yo jamás me he sentado allí porque ese lugar tiene un peso que se gana con vida y con trabajo. Rogelio nunca entendió eso. Cuando todos se sentaron comencé a servir el mole. Nadie decía nada.
Solo se oía el sonido de los cubiertos y las notificaciones del celular de Marisol. Yo trataba de convencerme de que estaba feliz, de que eso era suficiente. Verlos comer, saber que mis manos todavía podían alimentar a otros, aunque a veces me preguntaba quién me alimentaba a mí. Después de servir a todos, me senté y por un momento me permití disfrutar lo que había preparado. El mole estaba en su punto. El chocolate se había integrado perfecto con las especias. Mientras comía pensé en cómo la comida es como la vida. A veces dulce, a veces amarga, y a veces una mezcla imposible de explicar. Así era mi familia ahora. Una mezcla extraña que no encontraba equilibrio. Cuando fui a servirme un poco más de arroz ocurrió ese comentario que abrió una grieta en mí. ¿De verdad va a servirse otra vez esta vieja inútil? Nadie se espantó, nadie lo corrigió, nadie dijo basta. La risa llenó la mesa como humo negro que asfixia sin hacer ruido. Me quedé inmóvil. Sentí el calor subirme al rostro, no por vergüenza, por traición. Y mientras todos seguían riendo me di cuenta de que yo había permitido que me borraran poquito a poco, tanto que ya ni cuenta se daban de que yo también era humana, de que yo también siento y de que yo también merezco respeto. Puse el tenedor sobre el plato con cuidado, respiré hondo, y dije con voz firme aunque bajita, con permiso. Se me quitó el hambre. Me levanté y caminé hacia mi cuarto. Cada paso parecía pesar una tonelada. No solo estaba dejando la mesa, estaba dejando la fantasía de que mi familia seguía siendo un refugio. Entré a mi habitación y cerré la puerta despacio. Me senté en la cama y dejé que el silencio me abrazara. El silencio es cruel cuando no sabes convivir con él. Pero esa tarde no me destruyó, me despertó, como si Dios me hubiera susurrado que ya era suficiente. Que una mujer puede ser buena sin dejar que la pisoteen. Miré la foto de don Claudio en mi buró. Él sonreía como siempre. Y por primera vez en mucho tiempo pensé que tal vez él no estaría orgulloso de ver en lo que me había convertido. Una sombra en mi propia casa. Limpié mis lágrimas y abrí la gaveta donde guardo los documentos importantes. Tomé la carpeta café, la misma que siempre me recordaba que aunque me llamaran inútil, yo seguía teniendo algo que ellos parecían olvidar. Poder, un tipo de poder que no se grita, un poder que se firma. Al abrir aquellos papeles vi mis cuentas, mi casa, mi título de propiedad, mi firma en cada documento. Todo estaba allí. Cada cosa que Rogelio disfrutaba sin haber trabajado, cada comodidad que Marisol daba por hecha, cada gasto que yo pagaba sin reclamo. Y entonces el dolor se transformó en algo más. No en venganza, en claridad. Una claridad fría como un vaso de agua con hielo en pleno verano. Una claridad que me hacía una sola pregunta. ¿Hasta cuándo voy a dejar que me quiten mi lugar en mi propia vida? Mientras cerraba la carpeta, escuché el eco lejano de sus risas en el comedor, risas que ya no me dolían igual, porque en mi mente comenzó a formarse una decisión, una que cambiaría todo lo que venía, y sin embargo todavía faltaba algo por descubrir, algo que estaba escondido entre aquellos papeles, algo que haría que mi corazón latiera 3 veces más rápido cuando lo encontrara, algo que yo todavía no sabía pero que pronto se revelaría. Qué curioso. A veces la verdad no se siente como un golpe, se siente como una puerta que se abre de repente. Y yo estaba justo frente a esa puerta. ¿Qué habría detrás de ella? Dormí muy poco esa noche, no porque tuviera insomnio, sino porque había algo dentro de mí que no me dejaba cerrar los ojos. Era como si una parte de mi alma hubiera despertado después de años dormida, una mezcla de tristeza con un coraje tan silencioso que daba miedo. Cuando finalmente me levanté el cielo apenas estaba clareando. Preparé café pero ni siquiera lo probé. Ese día no necesitaba cafeína, necesitaba claridad. Me senté en la mesa de la cocina y puse la carpeta café frente a mí. La abrí de nuevo y revisé cada documento como si buscara un pedazo de mí misma entre esas hojas. Mi nombre estaba en todo, mis firmas, mis cuentas, mi casa, todo aquello que Rogelio usaba como si fuera suyo, todo aquello por lo que yo ya no estaba dispuesta a quedarme callada, y de pronto lo vi con una nitidez que me dio escalofríos, el poder que yo había olvidado que tenía,
un poder silencioso pero real. A las 9 en punto tomé mi celular y marqué el número de Ricardito, el gerente del banco. Me contestó con su voz amable de siempre. Buenos días, doña Ernestina. ¿En qué puedo servirle, Ricardito? Necesito que canceles la tarjeta adicional de Rogelio. La de la cuenta principal, hoy mismo. Hubo un silencio corto. ¿Estás segura? Más segura que nunca, dije sin temblar. Colgué y sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar, como si al fin hubiera dado el primer paso para recuperar mi dignidad. Respiré profundo. Y esperé. A las 10:30 el teléfono fijo de la sala comenzó a sonar con insistencia. Yo sabía perfectamente quién era. Dejé que sonara 4 veces. En la quinta contesté con voz suave. Residencia de la familia. Del otro lado escuché un grito ahogado. Doña Ernestina, ¿qué hizo? Estoy en la gasolinera y mi tarjeta fue rechazada. Hay gente esperando detrás de mí. Haga algo. Ay, Rogelio, dije con una calma que me sorprendió. Tal vez el banco pensó que alguien la estaba usando sin permiso. Es lo que hacen cuando detectan movimientos raros. Pero yo la estaba usando, gritó desesperado. Ah, pues entonces quién sabe. Y colgué. Luego desconecté el cable del teléfono. El silencio que quedó después fue uno de los silencios más hermosos que he escuchado en mi vida, como cuando por fin apagas una radio vieja que llevaba años sonando tan fuerte que ya ni te dabas cuenta. Me quedé allí un momento sintiendo la paz recorrerme el cuerpo, pero la paz duró poco, porque todavía faltaba enfrentarme a algo peor que los gritos de Rogelio. La verdad. Me levanté y fui directo al escritorio que él usaba como si fuera suyo, un escritorio que don Claudio había comprado con tanto esfuerzo y que yo había dejado de usar para evitar discusiones. Abrí la puerta. El olor a desorden y a descuido me golpeó de frente. Papeles tirados, tazas sucias, sobres abiertos, un verdadero caos. Y ahí en medio de ese desastre estaba mi futuro. Comencé a revisar los papeles uno por uno, cuentas vencidas, avisos de cobro, todo lo que Rogelio nunca mencionó en la mesa mientras presumía ser un gran empresario. Y entonces encontré el sobre pardo. Lo abrí y lo que vi hizo que el aire se me atorara en la garganta. Un contrato enorme, un préstamo gigante. Y en la sección de garantía leí algo que me heló la sangre. Inmueble ubicado en calle Azucenas. Mi casa. La casa de don Claudio y mía, la casa donde crecieron mis hijos y mis nietos, la casa que él había puesto como garantía sin permiso, y abajo, mi firma, o al menos una que intentaba parecer la mía. La línea del apellido estaba chueca, las letras mal formadas, una falsificación. Me senté porque las piernas dejaron de sostenerme. Sentí que mi corazón se rompía, pero también sentí otra cosa, una especie de claridad que me bajaba como agua fría desde la cabeza hasta el pecho. Rogelio no solo me humilló, no solo se burló de mí, me estaba robando, me estaba usando, estaba dispuesto a dejarme en la calle solo para cubrir sus errores. En ese momento supe que aquello ya no era asunto familiar, era un delito, y yo no estaba sola. Tomé mi celular y marqué el número del licenciado Alberto. Licenciado, soy Ernestina. Necesito verlo hoy. Encontré algo grave en el escritorio de mi yerno. Grave como para meter a alguien a la cárcel, dije sin rodeos. Estoy en mi oficina. Venga cuando pueda. Me puse un suéter, tomé mi bolsa y salí de casa sin avisar. Mientras caminaba hacia la puerta, pensé en algo. En cuántas veces había aguantado humillaciones para evitar peleas. En cuántas ocasiones había preferido callar. En cuántos domingos había cocinado como si el amor pudiera mantener una familia unida solo con aroma de mole. A veces una mujer tarda en despertar, pero cuando despierta ya nada vuelve a ser igual. Tomé un taxi rumbo a la oficina del licenciado. Y mientras veía la ciudad pasar por la ventana pensé en algo que quiero preguntarte también a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir pequeño en tu propia casa? Si alguna vez viviste algo así, cuéntame tu edad o desde dónde me escuchas para saber que no estamos solos. Y si alguna vez guardaste silencio ante algo que te dolió, regálame un like
y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias que merecen ser escuchadas. Llegué al edificio del licenciado. Me recibió con respeto, como quien reconoce la fuerza en una mujer, aunque ella misma no la vea todavía. Le entregué el contrato y mientras él lo revisaba con una lupa, yo me quedé mirando las paredes llenas de diplomas y recuerdos de su amistad con don Claudio. Era un hombre de palabra, y yo necesitaba justamente eso, palabra y justicia. Después de unos minutos, levantó la vista. Su expresión lo dijo todo. Ernestina, esto es falsificación, es un delito grave. Lo sé, dije. ¿Qué tengo que hacer? Primero detener cualquier movimiento, luego reunir todos los documentos, y después decidir si quiere proceder legalmente. ¿Y si no procedo? Pregunté. Él levantó una ceja. Rogelio seguirá usándola, y tarde o temprano la dejará sin nada. En ese momento sentí el peso de toda mi vida sobre mis hombros, pero también sentí algo nuevo. Valor. No el valor de pelear, el valor de poner límites. El valor que nace cuando una mujer entiende que ya no debe disculparse por defender lo que es suyo. Agradecí al licenciado y guardé los papeles en mi bolsa. Sabía que al regresar a casa me esperaría una tormenta. Rogelio ya no tendría el control de su tarjeta. Su mentira con la gasolina ya debía haberlo enfurecido. Y yo estaba a punto de enfrentarme a él con la verdad en la mano. Mientras bajaba las escaleras pensé en todo lo que aún no sabía, en todo lo que podía salir mal, en la reacción de Marisol, en el dolor de mis nietos, en la posibilidad de que la familia se rompiera todavía más. Y sin embargo también pensé en algo que me sostuvo como un pilar. Don Claudio estaría orgulloso de mí, porque ese día yo no estaba defendiendo dinero, ni propiedades, estaba defendiendo mi nombre, mi dignidad. Cuando llegué a la calle sentí un viento frío levantarse de golpe. Me envolvió como un presagio. Algo dentro de mí comprendió que lo que venía no sería fácil, que la verdad a veces duele más que la mentira, que enfrentar a alguien que te ha lastimado requiere una fuerza que no siempre sabemos que tenemos hasta que la necesitamos. Di un paso, luego otro, y mientras avanzaba sentí un pensamiento repetirse en mi mente como un susurro insistente. Lo peor todavía no empieza, y yo no sabía si estaba lista. Cuando salí de la oficina del licenciado Alberto, el aire afuera me supo raro, como si la ciudad entera estuviera respirando distinto. Caminé hacia la avenida para tomar un taxi, pero mis pasos se sentían pesados. No por cansancio, sino por el peso de lo que acababa de descubrir. La falsificación, la mentira, la traición. Todo eso llevaba años creciendo bajo mi techo sin que yo lo viera. O quizá lo vi y fingí que no. A veces la ceguera es voluntaria. El taxi me dejó frente a mi casa. La fachada se veía igual que siempre, pero había algo en la atmósfera que no reconocí, como si el silencio mismo me advirtiera que algo estaba a punto de estallar. Empujé la puerta y entré. Lo primero que noté fue la sala perfectamente ordenada. Eso ya era extraño porque Marisol nunca ordenaba nada sin que yo se lo pidiera. Sobre la mesa había un pastel de panadería y un jugo servido. Y flores. Flores marchitas puestas en un florero de plástico. Parecía un altar improvisado. Me dio un escalofrío. Entonces escuché pasos apresurados y Rogelio salió del pasillo con una sonrisa que no le conocía. Doña Ernestina, qué bueno que ya llegó. Nos tenía preocupadísimos. No contesté. Solo lo miré. Y él se incomodó, aunque intentó disimular. Marisol apareció detrás de él con los ojos rojos. No sabía si había llorado o si estaba a punto de hacerlo. Mamá, dijo con voz bajita. Rogelio me llamó. Dijo que la tarjeta se bloqueó, que hubo un malentendido y que usted salió sin avisar. Nos asustamos. Yo dejé mi bolso sobre el sillón y me senté como si nada. Pero por dentro estaba analizando cada gesto, cada palabra. Rogelio caminó hacia mí con esa actitud de falso cariño que tanto me desagradaba. Doña Ernestina, mire, le trajimos este pastel para que merendara. Fue un error lo de la tarjeta. Usted sabe que yo la quiero como a una madre. Como a una madre. Qué fácil se dicen las palabras cuando no pesan nada en el corazón.
Marisol tomó asiento frente a mí. Yo la miré largo rato. Mi hija, la mujer que yo crié con tanto cuidado, la que prometió que nunca permitiría que nadie me faltara al respeto. La misma que el día anterior se rió cuando su esposo me llamó vieja inútil. ¿Dónde quedó la niña que defendía a su abuela a golpes si alguien la miraba feo en la calle? Entonces Rogelio carraspeó y vino la verdadera razón de su actuación. Mire, suegrita, sobre el tema del banco. Yo hablé con Ricardito. Me dijo que si usted va mañana temprano, puede desbloquear todo. Son cosas de sistema. Nada grave. Solo necesitamos su firma para que todo siga normal. Normal. Esa palabra se clavó en mí como un alfiler, porque lo normal para él era aprovecharse silenciosamente, era mover mi dinero, era gastarse lo que yo ganaba. Lo normal era que yo trabajara en silencio mientras él presumía ser un gran proveedor. ¡Qué conveniente su normalidad! Marisol intervino. Mamá acompaña a Rogelio mañana, sí. Él tiene pagos pendientes, y si el banco piensa que hay fraude, van a congelar todo. Podrían afectar a los niños. Ah, los niños. La excusa favorita de todos, cuando quieren manipular a una madre o una abuela. Pensaron que con eso me derrumbaría, pero lo que no sabían era que yo no estaba huyendo de la verdad, estaba caminando hacia ella aunque me doliera. Tragué saliva para no hablar desde el enojo. Hacerlo desde la calma es más peligroso, más firme. Los dos se quedaron helados. Rogelio soltó una risita nerviosa. Suegrita, por favor, no haga dramatismo. Necesito trabajar. Es mi tarjeta de empresa. Usted sabe, mis socios, mis reuniones. Yo lo miré directo a los ojos y él apartó la mirada como un niño sorprendido robando dulces. Esa tarjeta es mía, Rogelio. Esa cuenta es mía. Esa casa es mía. Tú no trabajas con mi esfuerzo. Te mantienes con él. Marisol abrió la boca sorprendida. Mamá, ¿por qué habla así? Rogelio solo quiere que lo ayude. Todo esto afecta a la familia. La familia, pensé. Qué palabra tan grande en bocas tan pequeñas. ¿Cómo podía ella pronunciar familia cuando no había levantado ni una ceja cuando me humillaron en esa misma mesa un día antes? Yo respiré hondo. Había una línea que nunca crucé con mi hija. La línea de la verdad dura. Pero ese día no tenía opción. Marisol, dije, despacio, tú sabías que Rogelio estaba usando mi tarjeta para pagar cenas de lujo. Sabías que él movía dinero de mi cuenta como si fuera suya. Ella negó rápido. No, mamá, ¿cómo crees? Rogelio es trabajador. Él se esfuerza. Yo saqué el sobre que llevaba en mi bolso. Lo puse en la mesa y lo deslicé hacia ella. Ábrelo. Marisol abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó el contrato del banco. Sus ojos se recorrieron cada línea hasta llegar a la firma falsa. Vi cómo su respiración se agitó, cómo el rostro se le puso blanco. Mamá, esto no es tu firma. Lo sé, hija. Rogelio intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Marisol continuó leyendo. Cuando llegó al monto del préstamo, levantó la vista y me miró como si el mundo se le viniera encima. Mamá, ¿cuánto dinero pidió? ¿Y por qué está la casa como garantía? Yo me recargué en el respaldo y contesté con una calma fría que ni yo conocía. Pregúntale a tu esposo. El aire se volvió pesado. Rogelio se movía inquieto, como un animal acorralado. A ver, empezó él hablando rápido como si eso pudiera salvarlo. No es lo que parece. Yo iba a pagar esa deuda antes de que venciera. Solo necesitaba tiempo. Y sí puse la casa porque era más fácil obtener el préstamo. Pero todo estaba bajo control. Yo lo tenía todo calculado. Yo solté una risa amarga. Calculado. Qué palabra tan perfecta para un hombre que no sabía calcular ni el respeto mínimo hacia la mujer que lo sostenía. Marisol lo miró con ojos que yo no le había visto antes. Una mezcla de rabia y desilusión. Rogelio, tú falsificaste la firma de mi mamá. Tú pusiste mi casa en riesgo sin decirme nada. Él extendió las manos hacia ella. Yo, Garmo, mi amor, yo lo hice por ti, por los niños, por nuestro futuro. No, ella retrocedió.
No uses a mis hijos para justificar tus mentiras. Yo las observaba en silencio. Una parte de mí quería llorar al ver a mi hija despertar por fin. Otra parte sabía que este era apenas el inicio, porque lo que yo había descubierto apenas era una hebra, y detrás de esa hebra había un nudo enorme que todavía no había desatado. Rogelio se llevó las manos al cabello frustrado. Se nota que alguien te metió ideas. Alguien quiere destruir esta familia. Yo me acerqué un poco. No, Rogelio. Tú la destruiste cuando empezaste a robar, cuando empezaste a mentir, cuando me llamaste inútil mientras usabas mi dinero para vivir como rey. Él apretó los dientes. Sus ojos tenían ese brillo peligroso de alguien que se siente expuesto. Dijo con voz baja y amenazante: si tú no firmas, mamá, el banco puede pensar que todo esto fue culpa tuya. Ellos podrían investigar, podrían congelar tus cuentas. Podrías perderlo todo. Yo no voy a perder nada, Rogelio, porque yo no he hecho nada malo, y puedo demostrarlo. Marisol guardó silencio. Era la primera vez que veía a su esposo tal como era, no el hombre que ella imaginó, sino el hombre que estaba dispuesto a hundir a una anciana para salvarse a sí mismo. Yo me puse de pie, tomé mi bolso, y dije la frase que hizo que Rogelio retrocediera un paso. Mañana voy a volver al banco, pero no para desbloquear nada. Voy a revisar todos mis movimientos con el gerente, uno por uno. Y después veremos qué sigue. Rogelio se tensó. Vi cómo tragaba saliva. Vi el miedo disfrazado de enojo. Y justo cuando estaba a punto de explotar, sucedió algo. Un sonido vino desde el fondo del pasillo, un pequeño golpe, como si algo hubiera caído, o alguien hubiera escuchado lo que no debía. Rogelio volteó de inmediato. Marisol también. Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque lo que fuera que estuviera allí no debía estar escuchando. El golpe que escuchamos desde el pasillo hizo que los tres volteáramos al mismo tiempo. Yo no sabía qué esperaba ver. Pero el pasillo estaba vacío. Solo un portazo de ventana mal cerrada había empujado un florero viejo al suelo. El silencio volvió como un manto pesado. Rogelio respiró aliviado. Marisol también. Yo no. Para mí ese ruido fue una advertencia, como si la casa misma quisiera decirme que ya era hora de moverme. Me quedé pensando en el contrato falsificado, en la mirada perdida de Marisol, en el temblor de voz de Rogelio. Pero sobre todo, pensé en el taller de refacciones, el lugar donde don Claudio dejó su vida, su sacrificio, su orgullo, su legado, y que ahora estaba bajo las manos torpes y corruptas de Rogelio. Aunque él no era el dueño legalmente, yo siempre lo dejé encargarse, porque pensé que así la familia seguiría unida. Qué equivocada estuve. Amaneció y me vestí con ropa sencilla pero firme, un pantalón oscuro, una blusa de lino y mi suéter gris. No quería parecer débil, pero tampoco quería dar la impresión de que iba a la guerra. A veces la dignidad se viste de sencillez. Desayuné un café ligero y salí de la casa antes de que Rogelio se despertara. No quería verlo, no quería escucharlo, no quería que me pidiera que lo acompañara al banco como lo propondría seguramente. Mi destino ese día era otro. Tomé un taxi rumbo al taller. Durante el camino mis manos sudaban un poco. No sabía qué iba a encontrar. Pero estaba lista para ver la verdad completa. Prefería una verdad dolorosa que una mentira que me mantenía sometida. El taxi se detuvo frente al lugar. La fachada se veía más triste que la última vez que pasé por ahí. Pintura descarapelada, hierbas creciendo en la banqueta, un letrero medio torcido. Me dolió. Aquello no era solo un negocio, era la historia de mi matrimonio. Entré. El olor a aceite quemado todavía estaba ahí, pero faltaba algo. Antes ese olor se mezclaba con el aroma fuerte del café que don Claudio preparaba para sus trabajadores. Ahora solo olía a abandono. Dos mecánicos estaban sentados mirando sus celulares. Cuando me vieron se pusieron de pie de inmediato. «Buenos días, doña Ernestina», dijeron casi al mismo tiempo. «Buenos días, hijos. Aquí sigo aunque muchos pensaban que yo no volvía». Se miraron entre ellos con un gesto extraño. Una mezcla de vergüenza, alivio y esperanza.
Algo dentro de mí se reforzó. A veces la gente no necesita que uno les resuelva la vida, solo necesita saber que uno volvió. Y entonces apareció él, el Tacho, con su uniforme viejo lleno de manchas de grasa, un hombre que había servido a mi marido como si fuera su hermano. Apenas me vio, sus ojos se humedecieron. Dios mío, doña Ernestina murmuró. Pensé que ya no regresaría. Claro que sí, Tacho. Solo estaba dormida. Y ya desperté. Me abrazó con fuerza, como quien encuentra un pedazo de su vida que creía perdido, pero enseguida se separó y miró alrededor como si no quisiera que lo vieran emocionado. Preguntó. Sí, dije. Quiero verlo todo. Sin filtros. Me llevó por el taller. Las herramientas estaban desordenadas, piezas, faltaban cajas apiladas, sin inventario. Y lo peor de todo, un ambiente pesado donde se respiraba cansancio más que trabajo. Yo sabía que Rogelio no era buen administrador, pero no imaginé este nivel de abandono. El Tacho me habló con voz baja mientras caminábamos. Doña Ernestina, disculpe que se lo diga, pero el patrón bueno, el señor Rogelio, no paga desde hace 2 meses. Nos dijo que usted sabía. Yo paré en seco, que yo sabía sí. Él dijo que usted estaba consciente, que estaba difícil la situación y que usted había autorizado retrasar la nómina. Sentí una punzada de enojo que subió por mi pecho. Rogelio usando mi nombre para justificar su irresponsabilidad, su mentira, su descaro. Me llevé una mano al corazón porque el enojo también duele físicamente. Pero respiré hondo. Tacho, ustedes son familia para mí. Nunca permitiría que trabajaran sin recibir lo justo. Él bajó la mirada como si un peso hubiera caído de sus hombros. Ya lo sospechábamos, dijo. Usted siempre fue derecha. El recorrido terminó en la oficina, allí donde Rogelio jugaba a ser empresario. Papeles tirados, recibos de comida rápida, latas de refresco. Y entre todo eso, una botella de whisky casi vacía. Un nudo se me formó en la garganta. No por Rogelio, sino por el contraste. Ese espacio alguna vez perteneció a don Claudio. Él tenía un escritorio modesto, limpio, ordenado. Rogelio había convertido ese lugar en una cueva de desorden emocional y económico. Me senté en su silla sin pedir permiso. Era la primera vez que me sentaba ahí desde que don Claudio murió. Pasé la mano por el escritorio como quien limpia polvo de recuerdos queridos. El Tacho esperó de pie, pero lo invité a sentarse. Dime, Tacho, ¿qué más ha pasado aquí que yo no sepa? Se acomodó nervioso. Pues mire. El proveedor más grande, el señor Méndez, ya no quiere tratar con Rogelio. Dice que no cumple, que promete y no paga. Pero cuando supo que usted venía hoy, llamó hace rato. Dijo que si usted está dispuesta a hablar, él también. Yo cerré los ojos un momento. No esperaba que las cosas se movieran tan rápido. Pero así es la verdad cuando por fin sale a la luz. No avisa, solo se presenta. Cuando abrí los ojos, el Tacho tenía una expresión seria. Doña Ernestina, perdóneme, pero usted va a retomar el taller. Me quedé pensando en su pregunta. ¿Tomar el taller yo, una mujer de 72 años con las rodillas gastadas y los brazos que duelen por las mañanas? Pero también una mujer que había sostenido más cosas de las que cualquiera imaginaba. No lo sé, Tacho, dije con honestidad. Pero sí sé que esto no puede seguir así. En ese momento escuchamos pasos acercándose, pasos firmes, pesados como los de alguien acostumbrado a mandar. Tacho se puso de pie inmediatamente. Es él, dijo, el señor Méndez. Yo acomodé mi suéter y me levanté, pero antes de hacerlo vi mi reflejo en la ventana. Mis arrugas profundas. Pero también vi algo que hacía mucho no veía. Fortaleza. Y esa fortaleza me sostuvo mientras la puerta se abría. El señor Méndez entró con su carpeta bajo el brazo. Era un hombre alto, serio, acostumbrado a hacer cuentas y no a escuchar excusas. Apenas me vio, se quitó el sombrero. Doña Ernestina, dijo con respeto. Me da gusto verla aquí. El gusto es mío, respondí. Podemos hablar en privado, él asintió. Tacho salió y cerró la puerta tras de sí.
El señor Méndez puso la carpeta sobre el escritorio y habló sin rodeos. Se lo voy a decir directo. El taller está en números rojos. Su yerno ha quedado mal varias veces. Y yo no puedo seguir entregando mercancía sin garantía. Lo miré fijamente. Lo entiendo, señor Méndez. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. Él suspiró como si hubiera estado esperando esa respuesta. Pero también sé que usted, señora, siempre cumplió. Don Claudio también. Y si usted decide encargarse, yo estoy dispuesto a renegociar. Mi corazón dio un pequeño salto. No porque quisiera el negocio, sino porque por primera vez alguien me veía a mí, y no a Rogelio como la responsable. Lo pensaré, dije con calma. Necesito ver los libros, revisar deudas y hablar con mi abogado. El señor Méndez asintió. Haré lo que usted decida. Pero si usted toma esto, el taller tiene salvación. Guardó sus papeles, se colocó el sombrero y añadió antes de salir. Y por favor, doña Ernestina, tenga cuidado. No confíe en nadie que firme cosas a su nombre sin pedir permiso. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo lento, pero asentí agradecida. Cuando se fue me quedé sola en esa oficina que olía a polvo y promesas rotas. Miré el escritorio una vez más. Era el mismo mueble donde don Claudio soñó en grande. El mismo donde él me decía que algún día el taller sería también de nuestros hijos. Pero ahora era mi turno de decidir. Mi turno de proteger lo que él dejó. Mi turno de enfrentar las consecuencias de haber confiado demasiado. Me levanté. Apagué la luz. Y cuando abrí la puerta el aire frío del taller me golpeó en la cara como un recordatorio. Todavía no terminaba. Faltaba hablar con Marisol. Faltaba enfrentar a Rogelio. Faltaba decidir el futuro del taller. Y faltaba descubrir algo más, algo que sentía que estaba escondido en algún rincón. Mientras caminaba hacia la salida, escuché un ruido leve, una puerta entreabierta, un susurro, un movimiento rápido, como si alguien hubiera estado allí escuchando todo. Me detuve, sentí un escalofrío. ¿Quién estaba espiándome en el taller? El ruido que escuché en el taller se apagó tan rápido como había aparecido. Miré hacia la puerta entreabierta que daba a la bodega, pero no vi a nadie. Solo sombras. Sombra que podía ser un trabajador o sombra que podía ser algo más. No quise seguir indagando porque ya tenía suficiente verdad para un solo día. La verdad pesa pero también libera. Salí del taller con paso firme aunque por dentro temblaba. Tomé un taxi de regreso a casa. Mientras avanzábamos por la ciudad, yo veía pasar a la gente caminando con prisa y me pregunté cuántas de esas personas llevaban un dolor oculto como yo. Un dolor que nadie sospecha, porque las abuelas siempre estamos para servir, no para que nos sirvan. El mundo está acostumbrado a que seamos silenciosas. Pero ese día había descubierto que mi silencio también podía hacer ruido. Llegué a casa y encontré a Marisol sentada en la sala. No estaba enojada, estaba confundida. Esa confusión que llega cuando la vida te muestra una versión de alguien que creías conocer. Ella me miró como si buscara en mi rostro alguna respuesta que ella misma no tenía. Mamá dijo apenas llegué, fuiste al banco, no hija. Entonces, ¿a dónde fuiste? Respiré hondo. Al taller. Marisol frunció el ceño como si no entendiera por qué una mujer de mi edad tendría algo que hacer en un taller de refacciones. Pero yo ya no era esa mujer que necesitaba explicación, ahora era la dueña legítima de un legado que estaba al borde de desaparecer. ¿Y qué encontraste, mamá? Preguntó con un hilo de voz. Encontré la verdad, dije simple. Pero la verdad se dice más con los ojos que con las palabras, y Marisol lo entendió. Se le humedecieron los ojos. En ese momento escuchamos la puerta de la calle abrirse con violencia. Era Rogelio. Sabía que venía a descargar su frustración. Lo oí tirar las llaves al piso. Su respiración era pesada. Cuando entró a la sala estaba rojo de enojo. «Fuiste al banco, ¿verdad?», gritó sin saludar. «Te dije que no fueras a mover nada». «¿Qué hiciste?». Lo miré sin parpadear. «No fui al banco, Rogelio. Fui al taller». Ese simple enunciado lo desarmó. Lo vi tragar saliva. Lo vi parpadear como si de pronto no supiera qué decir. «Al taller», repitió. «¿Para qué?».
Para ver lo que has destruido, contesté. Marisol se levantó de golpe mirando a su esposo. ¿Qué destruiste, Rogelio? Él levantó las manos como quien intenta apagar un fuego. Nada, tu mamá está exagerando, todo está bajo control. Yo di un paso hacia él. Rogelio, deja de mentir. Los trabajadores no han recibido sueldo en 2 meses. Los proveedores no confían en ti. El taller está endeudado. Y tú andas diciendo que yo lo aprobé. Él abrió la boca pero no salió palabra. La mentira a veces se atraganta cuando ya no tiene dónde esconderse. Marisol se llevó la mano al pecho. ¿Cómo pudiste hacer eso, Rogelio? Él por fin habló. No es mi culpa. Tu mamá nunca se mete. Yo pensé que quería que yo tomara decisiones. Y si algo salió mal, también es porque ella nunca se interesó en ayudar. Esa frase me atravesó como una lanza. No porque fuera verdad, sino porque dejaba ver su cobardía, siempre culpando a otros, siempre justificándose. Nunca hombre, nunca responsable. Me acerqué más. Rogelio, yo nunca te pedí que te hicieras cargo del taller. Tú lo tomaste porque querías sentirte un gran empresario. Te di espacio por Marisol, porque quería que la familia estuviera en paz. Pero tú confundiste paciencia con permiso, confundiste respeto con debilidad. Él soltó una risa amarga. ¿Y ahora qué, doña Ernestina? ¿Quieres sacarme? ¿Quieres hundirme? Yo no tengo que hundirte, Rogelio. Tú solito te estás ahogando. El silencio cayó sobre nosotros como un techo que se derrumba. Nadie habló por varios segundos. Marisol se dejó caer en el sillón con las manos cubriéndose el rostro. Yo miré a Rogelio. Y lo que vi no fue enojo. Fue miedo. Miedo real. El miedo de quien por primera vez entiende que no controla nada. Se sentó frente a mí, como si de pronto necesitara convencerme de algo o manipularme una vez más. Mire, suegra, escúcheme bien. Yo puedo arreglar todo esto. Solo necesito tiempo. Tiempo y el apoyo de la familia. Usted y yo podemos trabajar juntos, como socios. La palabra socio salió de su boca como una ofensa. No, Rogelio. Tú no entiendes. Tú ya tuviste tu oportunidad. Marisol levantó la cara. Tenía los ojos hinchados. Mamá, ¿qué vas a hacer? No lo sé todavía, dije con sinceridad, pero sí sé lo que no voy a hacer. No voy a seguir permitiendo que Rogelio use mi nombre para sus deudas. No voy a dejar que destruya lo que mi esposo construyó. Siempre hablando del viejo. No dejes que te escuche decirle viejo a tu suegro muerto, rogó Marisol. Él no se merece tu desprecio. ¿Y yo qué me merezco? Una estatua. Yo lo miré con tanta calma que él mismo retrocedió un paso. Rogelio, lo que tú te mereces te lo has ganado. Nada más. La tensión era tan fuerte que podía sentirse vibrar en el aire, como si las paredes escucharan y temblaran con nosotros. Entonces, Rogelio dijo algo que me hizo detener el aliento. Si tú no arreglas lo del banco mañana, van a venir por la casa. No, Rogelio, van a venir por ti, corregí, porque la casa está documentada a mi nombre y yo no firmé nada. El color se le fue del rostro. Por primera vez pareció comprender que no tenía escapatoria. Marisol habló con voz baja. Mamá, ¿qué te dijo el licenciado? Yo guardé silencio un momento. No quería revelar todo. Aún no. Me dijo la verdad, respondí. Y que ya era hora de actuar como la dueña de mi vida. Rogelio se llevó las manos al cabello desesperado. ¿Y vas a denunciarme? No lo sé, Rogelio. Eso depende de ti y de lo que hagas a partir de ahora. Él me miró confundido. De mí sí, porque ya no eres parte de la administración del taller y porque cualquier movimiento que hagas será observado. Marisol se levantó de nuevo. Mamá, lo vas a sacar del taller, dije despacio. Hija, todavía no. Pero alguien va a caer, y está por caer pronto. Rogelio abrió los ojos como si yo hubiera pronunciado una sentencia, pero no dije más. No quería adelantar en nada. Todavía había piezas del rompecabezas que necesitaba colocar en su lugar. Me dirigí hacia la cocina para tomar un vaso de agua. Necesitaba respirar.
pensar, ordenar mi cabeza, pero justo cuando abrí la llave del fregadero, escuché un ruido en la entrada, un tacón, un golpe suave contra el piso, como si alguien hubiera llegado sin tocar, como si alguien hubiera escuchado todo desde afuera. Me giré lentamente hacia la puerta del pasillo, y ahí vi una sombra detenerse, fija, silenciosa, como esperando el momento para mostrarse. No supe si sentir miedo o preparación, porque quien fuera que estuviera allí, había venido a cambiarlo todo. ¿Quién estaba detrás de la puerta? La sombra que vi detrás de la puerta se movió apenas un centímetro, como si dudara entre entrar o huir. Por un momento pensé que era algún vecino chismoso, o quizá uno de los niños curiosos, pero cuando la figura dio un paso y la luz del pasillo iluminó su rostro, me quedé inmóvil. Era Bianca, mi nieta de 16 años. Tenía los ojos abiertos como platos y el maquillaje corrido por las lágrimas. Su respiración temblaba en el aire. No supe cuánto había escuchado, pero por la expresión en su cara entendí que había oído más de lo que cualquier adolescente debería oír. Abue, dijo ella con voz débil. Es cierto todo lo que dijo el papá Rogelio. Es cierto que nos podía dejar sin casa. Rogelio saltó de su asiento de inmediato. Bianca, ve a tu cuarto. Esto no es asunto para niños. Ella retrocedió como si él fuera una amenaza. Papá, no me hables así. Quiero saber la verdad. Su voz quebrada me partió el alma. Los hijos y los nietos siempre son los primeros inocentes en los pleitos de adultos, y aunque a veces queremos protegerlos, la vida se encarga de mostrarles el mundo antes de tiempo. Yo me acerqué despacio. Sí, mija, todo es cierto. Tu mamá y tú y tu hermano pudieron perderlo todo. Ella tapó su boca con ambas manos. Un sollozo se escapó entre sus dedos pintados. Rogelio se apuró a acercarse a ella, pero Bianca levantó la mano para detenerlo. No, papá, no te acerques. Tú nos mentiste, nos gritaste, y ahora querías meternos en un problema sin decir nada. Rogelio volvió a gruñir frustrado. Es que ustedes no entienden. Yo solo quería sacar adelante este hogar. Sacarlo adelante usando la firma falsa de mi abuela, dijo Bianca. Usando su casa. Usando su dinero para comprarle joyas a quién. El silencio cayó como un rayo. Yo no esperaba que ella supiera tanto. No esperaba que ella lo dijera tan directo. Marisol subió la mirada. Bianca, ¿qué dijiste, mi nieta? Tragó saliva. Yo vi una vez un ticket en la basura. Decía Joyería Bizarro. Papá dijo que era un regalo para ti, mamá. Pero nunca te dio nada. Marisol se puso pálida. Su respiración se agitó. Vi el momento en que su corazón se rompió. No era el dinero. Era la traición, la mentira que ella había cargado sin saber. Rogelio levantó la voz intentando recuperar control. A ver, ya estuvo bien. Ustedes están exagerando. Bianca, tú no sabes leer esos papeles. No entiendes. Ella lo miró con un odio que jamás había visto en su rostro dulce. Entiendo perfectamente, papá. Entiendo que no eres quien dices ser. Yo puse mi mano sobre el hombro de Bianca. La sentí temblar. Ve con tu hermano, mija. Esto es cosa de adultos. Ella asintió, aunque con dificultad. Se volteó para irse, pero antes de entrar a su cuarto lanzó una última mirada a su papá. Una mirada que decía, no te creo más. Cuando se cerró la puerta, Rogelio explotó. Esto es culpa tuya, gritó apuntándome. Tú estás envenenando a todos contra mí. Yo no levanté la voz. Rogelio, tú te envenenaste solo. Marisol se levantó tambaleándose. Rogelio, ¿qué hiciste con nuestra familia? Él se acercó a ella como si quisiera convencerla a la fuerza. Amor, escúchame, por favor. Estaba estresado. Lo del motel fue una tontería. Lo del préstamo era temporal. Yo lo iba a arreglar. Ella retrocedió. No me toques. No puedo escucharte. Rogelio alzó las manos desesperado. Marisol, soy tu esposo. Tienes que apoyarme. Ella negó con la cabeza. No. Soy madre antes que esposa.
y no voy a permitir que mis hijos sufran por tus decisiones. Yo sentí algo extraño al verla hablar así. Mi niña, la misma que ayer no pudo decir una palabra en mi defensa, ahora estaba frente a su marido sin miedo, como si todo su dolor se hubiera transformado finalmente en fuerza. Rogelio volvió su mirada hacia mí. ¿Y usted qué piensa hacer, suegrita? Pensó que yo iba a meterme en pánico. Pensó que yo todavía era la mujer que él humilló el domingo pasado. Pero ya no. Voy a hablar con mi abogado mañana, dije. Y voy a tomar decisiones. No amenazas. Decisiones. Rogelio soltó una carcajada amarga. Ah, sí. ¿Y cuáles decisiones? Aún no lo sé. Pero hay una que ya tomé. ¿Cuál? Tú no vuelves a tocar un solo peso que sea mío. Él abrió la boca para responder, pero yo levanté la mano. Y tampoco vuelves al taller. No mientras yo siga respirando. Sus ojos ardieron de furia. Eso no es justo. Ese taller también es mío. Falso, dije con voz firme. El taller es de don Claudio. Y después de él, es mío. Tú solo jugaste a ser dueño. Entonces escuchamos otro ruido. Esta vez provenía del patio trasero. Un portazo sutil. Las cortinas moviéndose. Marisol se sobresaltó. Hay alguien allá afuera, dijo. Rogelio caminó hacia la ventana, intentando ver entre las sombras. No se ve nada, murmuró, pero había alguien escuchando. Alguien que no debería estar aquí. Un nudo se me formó en la garganta. Yo misma había sentido esa presencia desde el taller. Una sensación que se repitió ahora. Una presencia que no tenía rostro aún, pero que respiraba cerca, como un aviso. Como una pieza más del rompecabezas. Marisol se acercó a mí. Mamá, tengo miedo. Yo la abracé. Yo también, hija. Pero el miedo no nos va a detener. Rogelio caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no puede estar pasando. No puede, lo dije con calma. Rogelio. Tarde o temprano la verdad siempre llega. Él se detuvo. Me miró fijamente, y en sus ojos apareció algo que no esperaba ver. No enojo, no orgullo, algo más oscuro. Como si por primera vez entendiera que estaba perdiendo, que ya no tenía control, que su mundo se estaba derrumbando frente a sus ojos. Marisol se separó de mí y dijo con voz dolorida pero firme: Rogelio, quiero que te vayas de la casa esta noche. Él se quedó petrificado. Que yo completé la idea. Ella dijo que te vayas. Y yo estoy de acuerdo. Rogelio apretó los puños. Sus ojos brillaban con rabia contenida. No me pueden correr así. Marisol alzó la voz por primera vez en años. Sí puedo, porque esta casa no es tuya. Y porque no voy a permitir que mis hijos vivan con alguien capaz de traicionar a su propia familia. Él parecía no encontrar palabras. Las buscaba en el aire como quien busca oxígeno bajo el agua. Yo volvía a hablar. Puedes llevarte tu teléfono y tu billetera, nada más. Rogelio pateó una silla. Esto no se va a quedar así. Yo asentí despacio. Lo sé. Por eso mañana voy a estar preparada. La tensión era tan densa que cualquier sonido parecía amplificarla. Y de pronto, como si el universo quisiera recordarnos que nada estaba resuelto, un ruido metálico sonó desde la entrada principal. Un golpe fuerte, pesado. Marisol pegó un grito pequeño. Mamá, alguien está afuera. Rogelio se enderezó como si algo lo hubiera sacudido. No, ese no fue un ruido de alguien entrando. Fue un ruido de alguien dejando algo. Yo avancé hacia la puerta con cautela. Mis pasos resonaban en el suelo como si marcara el tiempo hacia un destino desconocido. Rogelio se acercó detrás de mí. Marisol observaba desde el pasillo, abrazándose a sí misma. Tomé el picaporte. Lo giré. Abrí la puerta, y allí, en el piso, había un sobre grande, amarillo, sin nombre, sin remitente, como si el silencio mismo lo hubiera dejado allí para nosotros. Lo levanté con manos temblorosas. Rogelio tragó saliva. Marisol se tapó la boca. Yo abrí el sobre, y lo que vi adentro me heló la sangre.
¿Qué contenía ese sobre misterioso? Dentro del sobre amarillo había fotografías. Fotografías impresas en papel barato, como las que se revelan en tiendas de autoservicio. Mis manos temblaron cuando vi la primera. Rogelio estaba sentado en una mesa de restaurante elegante con una mujer joven. No era una amiga ni una clienta. La mano de ella estaba sobre la suya, y él sonreía con esa sonrisa que nunca le dio a Marisol. Sentí un hueco profundo abrirse en mi pecho, no por él, sino por mi hija. Marisol dio un grito ahogado. Le arrebató la foto a Rogelio y luego tomó las demás una por una. Cada imagen era peor que la anterior. En una estaban abrazados a la salida de un motel, en otra él pagaba con mi tarjeta, en otra la mujer lo besaba mientras él miraba alrededor como si disfrutara del secreto. Bianca apareció de nuevo en el pasillo. ¿Qué es eso, abue? Marisol la detuvo con un gesto. No, hija. No veas. Pero Bianca ya había visto demasiado desde la noche anterior. Y aunque intenté protegerla, ella se acercó a tomar una foto, la miró y la dejó caer al piso como si quemara. Papá dijo con la voz quebrada: ¿Por qué hiciste esto, Rogelio? Estaba blanco como la pared. Tenía la boca abierta, pero no le salían palabras. Quizá porque no había excusa posible. Quizá porque por primera vez en su vida la mentira ya no tenía espacio para esconderse. Marisol se sentó en el sillón y comenzó a llorar en silencio. No eran lágrimas escandalosas. Eran esas lágrimas que caen lento y profundo. Lágrimas que no buscan consuelo, solo buscan espacio para salir. Yo me arrodillé frente a ella. Hija, lo siento tanto. Ella negó con la cabeza. No, mamá, no es tu culpa. Yo fui la que no quiso ver. Rogelio por fin habló. Marisol, por Dios, déjame explicarte. No fue lo que parece. Fue un error. Un error, dijo ella con voz tan fría que yo misma tuve escalofríos. Cuántos errores comprados con el dinero de mi madre, Rogelio. Cuántas mentiras con su firma. Cuántas noches en moteles para pensar mejor los negocios. Rogelio se llevó las manos al rostro. Ella me buscó. Yo estaba vulnerable. Me sentía solo. Marisol soltó una carcajada amarga. Solo con tu familia, con tus hijos conmigo, con la casa que no pagas, con la tarjeta que no te pertenece. Eso es soledad para ti. Yo me levanté despacio. Había escuchado suficiente. Rogelio, dije con voz firme, te pedí que te fueras anoche. Hoy ya no es una petición. Es una decisión. Él apretó los puños. No me pueden sacar así. Sí podemos, dijo Marisol levantándose. Y lo vamos a hacer. Bianca comenzó a llorar. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para sentir cómo la familia se rompía bajo sus pies. Yo la abracé. Luisito apareció también con ojos llenos de miedo. Mis dos nietos se aferraron a mí como si yo fuera su único pilar. Y en ese momento comprendí que lo era. Rogelio respiraba rápido. Caminó hacia la puerta como si quisiera escapar de sí mismo. Esto es una injusticia, dijo. Yo hice todo por esta familia. No, Rogelio, dije. Lo hiciste todo por ti. Y ahora vas a enfrentar lo que hiciste. Tomó sus llaves, su teléfono, y salió dando un portazo tan fuerte que los vidrios vibraron. Marisol cerró los ojos cuando escuchamos el motor arrancar, y entonces la casa quedó en un silencio extraño. No era el silencio tenso de días anteriores. Era un silencio vacío. Marisol se dejó caer al suelo. Yo me arrodillé y la abracé. Ella lloraba sin detenerse. Bianca se unió al abrazo. También Luisito. Y así las 4 generaciones terminamos en el piso intentando sostenernos unas a otras. Pasaron varios minutos antes de que Marisol pudiera hablar. Mamá, dijo con voz ronca. ¿Qué hacemos ahora? Respiré hondo. No tenía todas las respuestas. Pero tenía una dirección. Lo primero, hija, es levantar esta casa de nuevo. No el edificio, el corazón de la casa. Ella se secó las lágrimas. Y el taller va a levantarse conmigo o sin Rogelio. Bianca me tomó la mano. Abue, ¿qué va a pasar con él? No lo sé, mija. Pero lo que sí sé es que nosotros ya no vamos a vivir con miedo. Pasamos la mañana recogiendo las fotos que estaban tiradas.
Marisol no quería volver a verlas, pero tampoco quería destruirlas. Era como si necesitara aceptar la verdad para poder soltarla. Yo las guardé en una caja, no para lastimar a nadie, sino para recordar que la mentira siempre se paga. A mediodía sonó el timbre. Nos sobresaltamos las tres. Luisito corrió hacia su cuarto. Bianca se quedó a mi lado. Marisol respiró profundo para calmarse. Yo fui quien abrió la puerta. Era el licenciado Alberto. Buenos días, Ernestina, dijo con tono serio. Me llamó preocupada anoche. Vine para hablar de los siguientes pasos. Yo lo invité a pasar. Él saludó a Marisol con respeto, y ella trató de arreglarse el rostro para no parecer tan destruida. Aunque el licenciado era un hombre serio, sus ojos mostraban compasión. Tengo que explicarle algo, dijo él mientras se sentaba. No solo se trata de la falsificación de firma, hay un detalle que descubrimos al revisar los archivos esta mañana. Rogelio tiene movimientos financieros que no coinciden, movimientos que podría intentar usar en su defensa si esto se vuelve un caso legal. Marisol tragó saliva. O sea que puede culpar a mi mamá. Es posible, dijo él, pero yo no voy a permitirlo. Necesito que me traigan todos los documentos que encontró Ernestina en el escritorio, y necesito que usted, Marisol, me diga si Rogelio tenía copias de sus identificaciones. Marisol asintió con voz temblorosa. Sí, siempre decía que las necesitaba para trámites. Yo miré al licenciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adelantarnos, respondió él, y vamos a protegerlas a usted y a sus nietos antes de que él intente cualquier movimiento. Pero antes de tomar acciones legales, hay algo más que necesita saber. Se quedó callado de pronto. Su mirada se desvió hacia la ventana como si dudara sobre si hablar o no. Marisol se puso tensa. Licenciado, ¿qué pasa? Él respiró profundo. Recibí una llamada esta mañana de alguien que dice tener información sobre Rogelio. Información delicada. No quiso decir su nombre, solo dijo que necesitaba reunirse con usted, Ernestina, y que era urgente. Marisol abrió los ojos sorprendida. ¿Alguien más sabe lo que está pasando? Eso parece, dijo el licenciado. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser casualidad. No después del sobre misterioso, no después de escuchar pasos en el taller, no después de los ruidos de la noche anterior. ¿Y qué quería esa persona?, pregunté. Solo dijo una frase, respondió el licenciado, y la dijo con una voz que no pude identificar. Dijo, yo sé la verdad completa sobre Rogelio. El silencio cayó sobre la sala, un silencio que no era miedo, era anticipación, porque si alguien más sabía la verdad, entonces la historia apenas empezaba a abrirse, y yo no estaba segura de estar lista para lo que venía después. ¿Quién era esa persona misteriosa que quería hablar conmigo? El silencio después de la frase del licenciado fue largo, tan largo que pude escuchar mi propio corazón golpeando en el pecho. Yo sé la verdad completa sobre Rogelio. Esas palabras seguían flotando en la sala como si fueran humo espeso que nadie pudiera apartar. Marisol se sentó lentamente. Bianca y Luisito miraban al licenciado con ojos grandes llenos de incertidumbre. ¿A qué hora quiere verme esa persona?, pregunté finalmente. El licenciado se acomodó los lentes. Hoy, dentro de una hora. En el taller, sentí un escalofrío. En el taller sí. Dijo que usted entendería por qué. No entendía nada. Pero asentí. Algo dentro de mí sabía que ya no podía detenerme. El camino hacia la verdad ya estaba abierto, y avanzar daba miedo, pero regresar ya no era posible. Marisol quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara con los niños. Hija, esto es algo que necesito cerrar yo. Ella me abrazó fuerte. Mamá, por favor, ten cuidado. Siempre, hija. Siempre. Salí de la casa con el licenciado. El aire fresco de la tarde soplaba fuerte como si el mundo quisiera empujarme hacia adelante. Me subí al coche, y el licenciado condujo en silencio. Yo no pregunté nada más. A veces las respuestas necesitan silencio alrededor para nacer. Llegamos al taller. Desde afuera parecía tan abandonado como el día anterior,
pero esta vez había un coche estacionado junto a la entrada, un coche que reconocí al instante, un coche que pertenecía a alguien que no esperaba ver allí. Bajé del auto. Mis piernas temblaron un poco. La puerta del taller se abrió, y entonces lo vi. Tacho, el mecánico más leal de don Claudio, el hombre que había trabajado más de 30 años con la familia, llevaba en las manos una carpeta vieja. Su mirada era una mezcla de culpa y alivio. Doña Ernestina, dijo él bajando la voz, necesito pedirle perdón. Perdón porque Tacho. Él respiró hondo y me entregó la carpeta. Esto estaba guardado en la bodega desde hace meses. Su marido me pidió que se lo diera a usted si algún día veía que las cosas se ponían feas con Rogelio. Pero yo no sabía si era el momento. Hasta que lo vi entrar aquí hace semanas con esa mujer. Sentí que el mundo me daba un vuelco. Tacho, tú sabías de la infidelidad. Sí, lo sabía. Pero pensé que usted también. No quería meterme. El licenciado intervino. ¿Y qué hay en esa carpeta? Tacho bajó la cara. Pruebas. Muchas pruebas, pero no solo de la infidelidad, también de los movimientos financieros, de las compras ilegales, de los tratos con proveedores, de todo lo que Rogelio hacía a escondidas. Mis manos se cerraron sobre la carpeta como si sostuviera el corazón de don Claudio. ¿Y por qué mi marido guardó todo esto? Tacho alzó los ojos. Porque él nunca confió en Rogelio. Siempre dijo que usted era demasiado buena, y que cuando él faltara, alguien tenía que cuidar de lo que realmente era suyo. Abrí la carpeta. Dentro había más documentos que los que yo había encontrado en el escritorio de Rogelio. Una carta escrita por don Claudio. La tomé con manos temblorosas. La reconocí de inmediato. Su letra, su manera de subrayar palabras, su forma de escribir mi nombre. Ernestina, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque el silencio ya se hizo muy grande. Sentí un nudo en la garganta. Siempre supe que Rogelio tenía ambición pero no corazón. No quiero que luches por mí. Quiero que luches por ti. El taller, la casa, la familia, todo eso lleva tu nombre más que el mío. No permitas que nadie te robe lo que construimos. Tú eres más fuerte de lo que crees. Y cuando llegue el momento, confía en ti, no en ellos, en ti. Las lágrimas comenzaron a caer. No lágrimas de tristeza, tampoco de enojo. Eran lágrimas de reconocimiento. De volver a encontrarme con la mujer que alguna vez fui y que la vida doméstica había reducido al silencio. El licenciado me miró con respeto. Con esto, doña Ernestina, usted no solo puede defenderse, puede recuperar todo. Legal y moralmente. Yo cerré la carta y respiré hondo. No quiero venganza, licenciado. Solo quiero que mi familia vuelva a respirar en paz. Tacho colocó una mano sobre mi hombro, y lo va a lograr. Pero el primer paso es sacar a Rogelio de nuestras vidas. Yo asentí. Ese paso ya lo dimos. Cuando salimos del taller, sentí algo dentro de mí acomodarse, como un engranaje que por fin encaja después de años de estar suelto. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía dueña de mis pasos. Regresamos a casa al caer la noche. Marisol estaba sentada en la mesa, con Bianca y Luisito a su lado. Cuando entré, los tres se levantaron. Marisol leyó mi cara y preguntó sin hablar, solo con los ojos. Abracé a mi hija. Ya pasó, hija. Ya tenemos lo que necesitamos. Ella lloró de alivio. Bianca sonrió por primera vez desde la mañana. Luisito me abrazó fuerte como si yo fuera un escudo. Esa noche hablamos los cuatro durante horas, no sobre Rogelio, ni sobre el dolor, sino sobre lo que venía, sobre cómo íbamos a levantar la casa juntos, sobre cómo yo iba a tomar el taller con ayuda del licenciado, sobre cómo Bianca quería ayudar con videos para promocionarlo, sobre cómo Luisito quería aprender mecánica de verdad. Era como si por primera vez cada uno hubiera encontrado su lugar. Me fui a dormir con el corazón lleno, no porque la vida estuviera resuelta, sino porque habíamos dejado de correr del problema. Ahora éramos un equipo. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. Era Rogelio.
Bajó con la cabeza gacha, caminó hacia la puerta, tocó una vez. Marisol estaba detrás de mí. ¿Lo vas a dejar entrar, mamá? No lo sé, hija. No lo sé. Me acerqué a la puerta. Mis manos no temblaban. Mi respiración era firme. Abrí. Rogelio estaba allí, más flaco, más derrotado, con los ojos hinchados y una carpeta en la mano. Una carpeta igual a la que había recibido yo la noche anterior. Ernestina, dijo él con voz quebrada. Vengo a... Se detuvo. Bajó la mirada. Vengo a pedir perdón y a entregar esto. Es lo último que tengo. Yo lo observé en silencio. No había odio en mí, solo cansancio y una lección que la vida me había enseñado con fuerza. Rogelio levantó la mirada. Yo sé que arruiné todo. Sé que ya no tengo lugar aquí. Pero necesito que lea lo que hay en esta carpeta. Por favor, no supe qué pensar. Solo supe que el pasado no siempre se deja ir tan fácil. Y mientras sostenía aquella carpeta nueva en mis manos, sentí que la verdadera decisión final estaba a punto de llegar. ¿Qué contenía esa carpeta? ¿Era una última mentira o una verdad que aún no conocíamos?